Hola, especial Tesoro Divino. Soy Sandra Carter y te doy la bienvenida a Dios con nosotros. Hoy estaremos hablando sobre cuídate de los enemigos de Dios. En el transcurso de la vida nos hemos encontrado con personas que muestran que te aman, que son grandes amigos, pero en realidad son tus enemigos. Hay enemigos a los que les confiamos secretos, le entregamos amor verdadero, pero tarde o temprano el verdadero carácter saldrá a la luz. Porque vamos leyendo su odio y envidia en sus palabras y acciones. Y al final todo saldrá a la luz. Así que las Sagradas Escrituras nos advierten que no te hagas amigos de los enemigos de Dios. Porque el que no respeta a Dios, tampoco respeta a hombre. Y el que no es fiel en lo poco, tampoco es fiel en lo mucho. Y si alguien es enemigo de Dios, ¿también será vuestro enemigo? Así que veamos qué nos enseña la palabra de Dios sobre las consecuencias de amistarse con los enemigos de Dios. Amistarse con los enemigos de Dios en reuniones sociales. Marcos 14:53. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, y Pedro les siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirando le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Los 3 errores de Pedro. Primero, lo siguió de lejos. Temía identificarse como discípulo de Jesús. El segundo error, entró en territorio enemigo. Pedro se encuentra dentro del patio del sumo sacerdote, Caifás, el autor intelectual de la muerte de Jesús. Y tercero, se identifica con los enemigos de Jesús. Estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Los alguaciles fueron aquellos que prendieron, ataron, abofetearon a Cristo y gritaban: crucifíquenle. El discípulo de Jesús, en tan solo unas pocas horas de estar sentado con los enemigos de Jesús, ya estaba negando su fe, su identidad y a su maestro. Porque asociarse o involucrarse con los que están en contra de Dios te hace parte de ellos. Es por ello que la Biblia felicita y bendice a los que no se asocian con los enemigos de Dios. Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. 3 cosas de las que nunca debemos permitirnos como cristianos: escuchar el consejo de los malos, andar junto con pecadores y mucho menos sentarnos con los malos. Amós 3:3. ¿Andarán juntos si no estuvieren de acuerdo? No se puede vivir con Dios y en su contra. Porque aquellos que hacen amistades con los enemigos de Dios terminarán negándole. Amistarse con los enemigos de Dios en relaciones interpersonales. 2 de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Jamás podrá haber unidad
armonía y comunión entre dos personas que son totalmente opuestas en su manera de pensar. Y esto lo sabe Dios y advierte a su iglesia a través del apóstol Pablo que hay muchas razones por las que no debe haber unión de ninguna clase entre el creyente con los incrédulos. 5 razones por las que el creyente no debe hacer uniones o relaciones interpersonales con los incrédulos. Primero, no hay compañerismo entre el reino de la justicia con el reino de la injusticia. No hay comunión entre el mundo de la luz y el mundo de la oscuridad. Porque no hay un acuerdo entre el Rey de Reyes y el Rey de los infiernos. Porque no hay similitud entre el creyente con el incrédulo. Porque no hay comunión entre el templo de Dios con el templo de los ídolos, ya que el cristiano somete su vida al señorío de nuestro Salvador Cristo. Pero los que están fuera de Cristo no tienen en cuenta a Dios. Viven lejos de la justicia, de la luz, de la verdad, cautivos a la voluntad del diablo bajo el poder controlador del pecado. Romanos 1:28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Así que el creyente es uno con Dios y el incrédulo es uno con el enemigo. Pero estos dos poderes se oponen entre sí. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores. Así que Dios nos explica qué implica una relación con Él. Implica armonía, concordancia y unidad. 1 Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Somos parte del cuerpo de Cristo, o prisioneros del rey del infierno. En Timoteo 2:26 dice la palabra, escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a la voluntad de Él. Existen en la vida cosas que son opuestas, cosas que jamás podríamos unir, combinar o mezclar o relacionarnos, porque su esencia repela o rechaza lo contrario. Por ejemplo, en la vida jamás podríamos unir dos reinos enemigos, el gobierno del bien con el gobierno del mal, el poder de la luz con el poder de la oscuridad, o el rey del reino de los cielos, Cristo, con el rey del infierno, Belial. El creyente que es el templo de Dios, con el incrédulo que es el templo de los ídolos. Versículo 17. Por lo cual, dice la palabra, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El mandato para todos los que quieran ser parte del reino de los cielos y estar bajo el señorío del Todopoderoso y Padre Celestial es salir de en medio de ellos y apartaos, no toquéis lo inmundo. Así es que Dios quiere que no nos unamos a participar, a concordar, asociarnos o involucrarnos con aquellos que rechazan, desechan, pisotean y contaminan nuestra relación con Dios y los valores del reino de Dios. Así como una manada de lobos no se puede unir con el rebaño de ovejas, así tampoco se puede unir el creyente con el incrédulo. Aunque el lobo se vista de oveja, lobo se queda, porque su condición de depredador pronto saldrá a la luz. Amistarse con los enemigos de Dios te constituye enemigo de Él. Amistarse con los enemigos de Dios en relaciones sentimentales. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón.
Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrá ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén juntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban juntos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues, ahora te ruego, cómo podrá ser atado. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él la rompió de sus brazos. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrá ser atado. Y él entonces le dijo: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las aseguras con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Y le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Y viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. En esta historia vemos que Sansón cada vez más se unía a los enemigos de Dios. Andaba enamorado de su enemiga. Mientras él se deleitaba en el placer de los ojos, ella buscaba un plan para entregar al enemigo de su pueblo. Derrocar a Sansón era imposible. Su fuerza y su poder lo hacían invencible. Ningún ejército jamás pudo destruirle. Así que, si no puedes con el enemigo, únete a él. Y eso fue precisamente el plan de los filisteos. Esta heroína para los filisteos se ganó la confianza de Sansón, le anestesió con sus caricias, lo durmió sobre sus rodillas, le masajeó su cabeza ungida hasta dejarlo sin trenzas. Después de tan romántica y dulce noche, lo despierta avisándole que se encuentra en peligro, como si ella fuera inocente del ataque, cuando ella era el verdadero peligro. El gran peligro es tratar al enemigo de Dios como tu amigo. Cada príncipe filisteo le prometió a Dalila 1100 siclos de plata por ofrecer una noche llena de amor al enemigo de su pueblo. Sansón no sabía que Dios se apartó de él. Mientras él se divertía, se entregaba y unía en yugo desigual con los enemigos de Dios. En Santiago 4:4 dice la palabra: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La historia nos enseña que David, un pequeño joven ungido con el poder de Dios, derrocó a un gigante filisteo incircunciso con una piedra.
Y Dalila, una mujer de los filisteos incircuncisos, derrocó a un hombre ungido con el poder de Dios por un pecado. David, el ungido de Jehová, tomó la cabeza del enemigo, Goliat, como señal de su poderosa unción. Sansón, el ungido de Jehová, entregó su cabeza a la enemiga filistea como señal de su caída y entrega de su unción. Por eso la palabra de Dios dice en 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. La salida, sí, precisamente fue la que encontró José. Génesis 39:9 dice la palabra que no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. El creyente firme jamás piensa que puede jugar con la tentación, que le puede hacer frente o que le puede controlar. El verdadero creyente resiste la tentación huyendo, buscando la salida, escapando, alejándose. Amistarse con los enemigos de Dios causará tu destrucción. Amistarse con los enemigos de Dios en relaciones espirituales, 1 Corintios 5:11. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. En este pasaje bíblico el apóstol Pablo advierte que no debemos juntarnos con personas que, llamándose hermanos, son enemigos de Dios, sino más bien aconseja que ni aun comáis con él. El apóstol Pablo a ese hermano lo llama perverso. Filipenses 3:18. Porque ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Jesucristo nos advirtió que conoceremos a los perversos por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Aún dentro de la misma iglesia, ni aún comáis con los perversos, porque 1 Corintios 15:33 dice la palabra, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amistarse con los enemigos de Dios te corrompe. Así que de cualquier manera que te hagas amigo de los enemigos de Dios, traerá terribles consecuencias para tu vida. No importa dónde los encuentres, ni qué clase de relaciones pretendas establecer con ellos, cualquier relación que establezcas con los enemigos de Dios, siempre terminarás destruido. Porque amistarse con los enemigos de Dios te lleva a negar a Dios, te constituye enemigo de Dios, te causará tu destrucción, te corrompe. Todo aquel que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Eres amigo del mundo o amigo de Dios? Si te ha gustado este video, por favor regálame un like, suscríbete y haz clic en la campanita y así no te perderás ningún video de Dios con nosotros. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima vez. Bye.